Vamos a dar comienzo a la comparecencia del sindicato SK. Existe Pachi Nicolau como su representante para que realice las aportaciones en relación con el proyecto de ley de empleo público. Bueno, las comparecencias, algunas ya han estado, pero se lo recuerdo, son 15 minutos por su parte, luego intervienen los grupos y luego tendrá 5 minutos o en función de lo que hayan intervenido los grupos, algo más para terminar. O sea que cuando quiera puede empezar. Bueno, pues en principio, Caiso, agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder poner aquí nuestros puntos de vista sobre este proyecto de ley. Para empezar, yo creo que hay que darnos la bienvenida a todas y a todos al Día de la Marmota, porque ya es la tercera legislatura en la que volvemos a hablar del nuevo proyecto de ley de empleo público vasco. Y ponemos esto nuevo entre comillas porque, insistimos, nos encontramos con el mismo texto que se han aprobado en las dos legislaturas anteriores, sin apenas cambios en su redacción. Por ello, y si es de interés para el resto de grupos, ponemos a su disposición la intervención que SECA realizó en su momento en la anterior legislatura. Nos parece reiterativo tener que volver a criticar el objetivo de esta ley, que no es otro que instaurar un modelo de gestión flexible del empleo público donde prima la rentabilidad y la supeditación a la consecución de objetivos que en ningún artículo de los múltiples de que dispone el legislador es capaz de concretar. Este marco flexible de gestión de personas nos lleva a destacar su entroncamiento con la filosofía neoliberal que impregna el marco de relaciones laborales de la empresa privada, implantando la evaluación del rendimiento y la optimización de las plantillas. Todo esto sin mencionar quién o cómo lo llevaría a cabo, transformando el servicio público en un ámbito de gestión privada, donde prima el beneficio por encima del bien común. Como ejemplo, los diferentes articulados que componen el título referido a la ordenación y estructura del empleo público. Para SK, el empleo público ha de ser una herramienta que usen las administraciones para luchar contra las desigualdades sociales, un empleo que prime la igualdad en el acceso al mismo, en la que se fortalezcan las plantillas, que se les dote de la estabilidad y el incremento imprescindible para no solo mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía, sino para llevar adelante la reducción del tiempo de trabajo y el reparto de este sin menoscabar la calidad de dicho servicio. Hay que recordar que el peso del empleo público en Euskal Herria es menor que en el resto del Estado y la Unión Europea. En esta última es del 20%, mientras que en Euskal Herria es del 12%, contando además con una tasa de temporalidad alrededor del 40%, cifrándose alrededor de 50.000 personas en la comunidad autónoma. Consideramos que esta realidad está ligada a las políticas privatizadoras de las diferentes administraciones, siendo esta alta tasa de temporalidad la antesala de la privatización de servicios. Este objetivo es la principal causa de que haya sido y siga siendo práctica habitual en la administración pública el cubrir necesidades estructurales con personal temporal, cometiendo sistemáticamente a las administraciones, entes y empresas públicas abuso en la contratación eventual. En SK tenemos claro que las consecuencias de este fraude en el uso de la contratación eventual deben recaer en las propias administraciones, entes y empresas públicas y nunca puede suponer perjuicio alguno para los y las trabajadoras que se encuentran en esta situación. Y es en este punto, lo referente a la consolidación del empleo público, recogido en la disposición transitoria 19ª, donde SK no puede estar en más desacuerdo con lo desarrollando tareas estructurales. No lo había dado bien. Ya que su temporalidad, como decía, es fraude de ley. Y aquellos de duración de 3 y 4 han de ser cubiertos mediante procesos selectivos restringidos, como puede ser concurso de méritos, etc., pero que aquellos que tengan una duración mayor de 4 años han de ser cubiertos de manera estructural y, por lo tanto, han de ser nombrados como personal fijo, con derecho a permanecer en su puesto de trabajo habitual y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para el resto de personal funcionario de carrera. Dicho personal, el que se le realice esta estabilización, tiene derecho a permanecer, lo que digo, en el mismo puesto de trabajo o, en caso de que eso ya no fuera posible, permanecer desempeñando tareas correspondientes al mismo cuerpo para la entidad empleadora para la que presta sus servicios. Insisto, con los mismos derechos y con sujeción al régimen de estabilidad e inmovilidad que rige para el personal comparable fijo. Eso sí, sin perjuicio de la prioridad o preferencia que corresponda a estos últimos a efectos de procedimientos de concurrencia competitiva. Una vez estabilizado este personal,
Se clarificará qué plazas quedan disponibles para las OPE siguientes y se evitará la judicialización del problema. Y a partir de este momento, las administraciones estarán obligadas a realizar ofertas de empleo público cada 2 años. Entendemos que de esta forma se da solución al cumplimiento de la directiva de la Unión Europea, que exige reducir la temporalidad en el sector vasco al 8% de la plantilla. Asimismo, consideramos que se ha de establecer una indemnización de 45 días por año trabajado cuando las administraciones den por finalizados los contratos temporales y, de este modo, asegurar que el abuso de la temporalidad en la contratación tiene sanciones efectivas. En cuanto al acceso al empleo público, SK ya denunció a finales de agosto la problemática surgida tras la contratación de personal migrante extracomunitario en Osakidetza y su posterior expulsión tras la finalización de sus contratos temporales de las listas de contratación en base a la legislación vigente. Claro ejemplo de cómo los requisitos que se solicitan para acceder al empleo público son más restrictivos que para acceder al empleo privado o para el empleo por cuenta propia. Consideramos que en pleno siglo XXI discriminar a las personas en base a su origen es más propio de legislaciones imperantes en la primera mitad del siglo pasado que en 2021. Entendemos que una sociedad democrática e integradora no puede mantener una legislación que excluya a personas residentes del acceso al empleo público en cualquier ámbito y en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía únicamente debido a su origen. Es por ello por lo que SK exige sea retirado el requisito de la nacionalidad para acceder a cualquier ámbito del empleo público y sea sustituido por el de residencia. Para ello, el artículo 71, que recoge los requisitos para el acceso al empleo público vasco, y en concreto el apartado A del punto 1, ha de redactarse de esta manera. Podrán participar en los procesos selectivos para el acceso al empleo público vasco quienes reúnan los siguientes requisitos. A. Ser residente del Estado español o de un Estado miembro de la Unión Europea. Las personas residentes de otros Estados podrán acceder a la condición de personal funcionario en las administraciones públicas vascas, salvo en aquellos empleos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o los que ejerzan funciones que impliquen la salvaguardia de intereses de esas administraciones. Los órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas determinarán, en su caso, las agrupaciones de personal funcionario, las agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos a los que no podrán acceder los ciudadanos y ciudadanas en virtud de los criterios recogidos en este apartado. Por lo tanto, proponemos suprimir el artículo 72, el apartado B del artículo 64 y el artículo 66, que establecen la pérdida de nacionalidad como causa de pérdida de la condición de personal funcionario, así como toda referencia a la nacionalidad que recoge este proyecto. Por ejemplo, lo recogido en el artículo 69 en relación con la rehabilitación de la condición de personal funcionario. Varias pinceladas más. SK defiende el empleo público de calidad y estamos diametralmente en contra de cualquier tipo o forma de privatización. Y en este proyecto su sombra está más que latente, desde los nombramientos del personal directivo hasta los programas de carácter temporal o las tareas formativas que el IVAC puede externalizar. Insisto, defendemos la disminución del tiempo de trabajo y el reparto del empleo, incrementando la cantidad y la calidad del empleo público y sin disminuir la calidad que se presta a la ciudadanía. Por eso no podemos estar más en desacuerdo con las medidas que en este proyecto pretenden impulsar la prolongación de la jubilación. Tampoco nos gusta el modelo de carrera profesional que pretende normativizar este proyecto, definiéndola como un instrumento de gestión de personas con el fin de promover un desempeño eficaz, eficiente y productivo, olvidando las necesidades de formación y mejora de la calidad del servicio a prestar y la mejora de las capacidades individuales dentro de los puestos de trabajo. Es a las administraciones a quienes compete formar la formación de su personal, incentivando la realización de actividades formativas dentro del horario laboral, cursos, sesiones, etcétera, y reconociendo el nivel de desarrollo profesional mediante el impulso y el fomento de proyectos de investigación, asistencias a jornadas o congresos, no mediante criterios exclusivamente monetarios y fuertemente mediatizados por el mando intermedio decida lo que decida. Para finalizar, queremos mostrar nuestra frontal oposición al artículo 131. SK siempre ha mantenido una posición contraria a la figura de las entidades de previsión social voluntarias vinculadas al empleo. Nos opusimos en su día al Osakidetza o a Itzarri y ya entonces veíamos el lado perverso y insolidario de los planes de pensión privados. Desde SK pensamos que las pensiones complementarias privadas suponen un ataque al modelo de pensiones públicas, ya que lo único que pretenden es crear una barrera de contención para seguir recortando el modelo público de pensiones. Igualmente, al no ser las EPSVs universalizables, siempre van a primar las capas más pudientes de la sociedad, generando más desigualdad y pobreza. Gracias. Eskerrik asko, señor Nicolau. Tenemos un problema con
los tiempos, para medirlos ya tenemos varios aparatos aquí, pero sí con lo que ustedes lo ven. Entonces,